Entrevista a Marta Chacón Mulero sobre taller de teatro en primaria. Buenos días o buenas tardes. El teatro es muy importante a nivel socializador para todo el mundo y sobre todo para los niños y en primaria, por supuesto. De hecho, si un niño hace teatro, desarrolla muchas habilidades que a lo mejor no desarrollaría de otra manera. Cuando yo hacía teatro en educación primaria, cuando era pequeña, al no ver, yo soy ciega de nacimiento, que es diferente al haber visto antes. Al no ver, tú no tienes patrones. Entonces, el teatro me ayudó mucho en muchas cosas, como por ejemplo, saber que cuando tú estás hablando con otro personaje, tienes que mirarlo a la cara, aunque no lo veas. Es que eso, cuando tú no ves, no te das cuenta de lo importante que es. Tener también en cuenta nunca dar la espalda a nadie, te aprendías el escenario con la ayuda de otro compañero. Eso sí, yo tenía la sonrisa, era muy importante también que tuvieran la sonrisa en la cara. Son aspectos que al ser visuales, una persona que no ve no se da tanta cuenta en principio. Yo tenía una ventaja con respecto a mis compañeros y es que tenía muy buena memoria, me sabía todo el teatro entero. A veces cuando a alguno se le olvidaba algo le ayudaba un poco. Me sirvió mucho a mí, no solo en esto que estamos hablando, sino en relacionarme más con la gente del colegio y de la clase, porque yo solo tenía una amiga con la que estaba siempre, pero al hacer teatro con los demás, pues los demás empezaron a ver lo que yo sí podía hacer, lo que yo no podía hacer, pero a lo mejor con ayuda sí lo podía hacer. Representamos obras de teatro muy divertidas, como por ejemplo El gigante egoísta, Jugar al teatro, El burro que quería aprender. Era todo muy divertido, lúdico y a la vez yo iba socializando y aprendiendo habilidades que más adelante me han sido muy útiles. Cuando eres pequeño a lo mejor no te das cuenta, ¿no? El título de las obras que yo he mencionado anteriormente, pues para mí eran el teatro que hice, ¿no? O el teatro que representé. Y de hecho hace un tiempo estábamos hablando, un grupo de amigos en la 11 y tal, y uno dijo, vamos a hacer una lectura teatralizada del burro que quería aprender. Y yo le dije, claro, esa obra es muy bonita para los niños, para que aprendan ciertos valores, porque yo la representé de pequeña. En la 11 hacen lecturas teatralizadas y están muy bien también. Y a nivel de literatura, a lo mejor no te das cuenta cuando eres pequeño, pero cuando eres mayor, tú dices, ah, pero esto yo lo representé, este teatro es así, porque yo me acuerdo que era así. Y es una inmersión en literatura que no te das cuenta, por supuesto, pero cuando eres mayor es un conocimiento que ya tienes ahí adquirido y no te das ni cuenta. Y te ayuda luego al aprendizaje autónomo, a tener inquietud por saber más. Por supuesto, mucho. Te ayuda a querer leer más libros, no solo teatro, a querer ir al teatro y ver a otras personas hacer teatro. Porque claro, al tú hacer teatro y digamos que cultivas una afición. Yo ahora mismo soy una persona que me encanta el teatro. De hecho, anoche estuve en el teatro. Bueno, era zarzuela, música y teatro, pero me encanta el teatro y cada vez que puedo ir al teatro a ver representar una obra, voy y disfruto muchísimo. Mm. Y cuando vas al teatro, ¿hay alguna persona que te explica el escenario? A ver, normalmente cuando voy al teatro, si es aquí en Villamartín o como anoche en Prado del Rey, en Pueblo de al lado, pues no, porque no es lo mismo. Mi madre me explica cómo puede y el resto yo lo deduzco sola, pero sí que es verdad que hace unos cuantos años estuve en el teatro en Madrid y compré una entrada para invidentes. Me ofrecieron un auricular para que con el otro oído pudiera estar oyendo lo que pasaba en el teatro y en el auricular me iban explicando cómo estaba el escenario, quién entraba, por qué parte entraba, cuándo se cerraba el telón, cuándo se abría. Y eso fue un lujazo de experiencia, la verdad. Estoy deseando repetir. Porque es como una película audiodescrita, pero el teatro audiodescrito. Lo que hace, esos son grabaciones que ellos tienen del teatro y lo que hacen es que con 5 segundos de antelación te explican algo que va a pasar. Entonces tú ya sabes lo que va a ir pasando y obviamente te metes más
en la situación, en la historia, en cómo son los personajes, porque hasta te describen los personajes físicamente, si son famosos, como en el caso de cuando estuve en Madrid, te dicen quién es. ¿Cómo tú se lo explicarías a tus futuros alumnos? Porque tú vas a ser maestra de primaria y no sé si en la 11 o en un centro concertado o en un centro público, donde sea, donde tengas la oportunidad de trabajar o a lo mejor como extraescolares. ¿Cómo plantearías o qué obras elegirías para tus pequeños que hacen teatro? ¿Y cómo le explicaría el teatro también? Sí, las dos cosas. Hombre, primero les hablaría un poco del teatro, de lo divertido que es, de que se puede ser otra persona, otro personaje, de que puedes representar a alguien muy divertido, de que unos pueden ser los buenos y otros los malos. Y a raíz de ahí, pues algo que hubiéramos leído en clase, por ejemplo. Pero sí que es verdad que en mi caso, en las prácticas, el director del colegio me dijo: Marta, quiero que les expliques a tus alumnos cómo es ser ciega, qué dificultades tienes, qué es lo que te cuesta más trabajo, qué es lo que te resulta más fácil. Y yo le dije: mira, si no te importa dejarme que lo haga de otra manera, porque yo pensé, me voy a poner a contarle a estos niños que eran del segundo ciclo, tercero y cuarto, me voy a poner a contarles mi vida y se van a aburrir, porque tú sabes que mantener la atención de los niños es complicado. Llevé materiales míos al colegio, mi máquina Perkin de escribir en braille, algunos cuentos y libros, este ordenador, pero con mi programa de voz activado. Y se me ocurrió que hiciéramos pequeñas obras de teatro, en las que algunos eran los profesores, otros alumnos era el que no veía, otros eran sus compañeros y el que no veía le explicaba. Y así, mediante los diferentes roles que tenían que interpretar, aprendieron lo que era la idea que aprendieran, ¿no? Que una persona con discapacidad visual tiene ciertas limitaciones y trabaja de otra manera. Y se divirtieron muchísimo. Y los de primero y segundo, y quinto y sexto los vieron y también se habló de ellos durante un tiempo en el colegio. Pues algo Qué así. bueno, qué interesante, Marta, todo lo que estás contando. Y qué Sí, suerte has tenido con tus monitoras y monitores de teatro, ¿no? sí, También. mucha suerte, porque siempre eran las 2 o 3 madres más interesadas, que tú sabes que siempre las hay, entre ellas la mía, pero había otras 2 o 3 madres que siempre nos ayudaban y elegían obras con contenido para nosotros, porque claro, no es solo hacer teatro, es que la obra también tenga un contenido que sea de valores. Por ejemplo, el burro que quería aprender era de un burro que él le decían burro, pero él era un burro y él quería aprender y llegaba a un colegio y fue muy divertida. Además, el chico que hacía de burro era un chico que era el típico niño divertido, que no le da vergüenza nada y entonces con cada obra aprendíamos valores diferentes y la verdad es que sí, que en ese sentido tuvimos mucha suerte. Y gracias a eso, pues, como te he dicho antes, muchos de nosotros, yo sobre todo, yo amo el teatro, me gusta mucho.